Hola, bienvenido, bienvenida a Growth y Vida. Hoy volvemos a las entrevistas y me hace mucha ilusión porque empiezo con una persona que llevo siguiendo bastante tiempo. Seguramente si estás en LinkedIn has tenido que oír hablar de ella porque no sé por qué, pero sale todo el rato. Se puede aprender mucho de ella. Ha construido una marca personal en muy poco tiempo y creo que transmite mensajes súper importantes y súper inspiradores. Así que es para mí un placer inaugurar esta nueva temporada de entrevistas con María Bague. ¿Cómo estás? Olga, súper bien, qué felicidad estar por aquí. Me gusta siempre ir a podcasts que siento que tienen un propósito detrás, entonces tenía un montón de ganas de venir a Growth y Vida. Qué guay, qué guay. Por si alguien no te conoce, María, ¿quién eres y a qué te dedicas? Buena pregunta. Mi nombre es María Difícil. Vegué, soy española, valenciana, viviendo ahora mismo en Colombia. He vivido en un montón de lugares del mundo, pero ahora mismo me encuentro en Colombia. Trabajo en una empresa de marketing de automatización que se llama HubSpot y también, como bien indicas, tengo mi marca personal en LinkedIn, donde le ayudo a la gente a diseñar la vida que desean vivir, principalmente mediante la marca personal. No está mal, no está mal. Yo te conocí por LinkedIn, pero es verdad que me hace... O sea, no es tan común que le das un montón de visibilidad también a tu empresa, que normalmente la gente que a lo mejor escribe tanto en LinkedIn es gente pues más freelance o tal, pero no suelen ser perfiles como más en una empresa, ¿no? No Yo sé. creo que hay mucha tendencia a tener que escoger o un camino o el otro, o emprendo o trabajo y hay que tomar siempre esa decisión. Y a mí me gusta darle visibilidad también a mi trabajo en la empresa en la que estoy porque creo que justamente no hay un único camino y quizás a la gente le asusta mucho tener que dedicarle todo a su emprendimiento y tener que dejar todo de lado. Entonces, a mí me gusta mostrar que también es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo y que de hecho creo que es una opción incluso mejor porque también tiene menos riesgos. Claro, total, es muy guay. Y bueno, por poner un poco más en contexto, o sea, yo a ti te conocí a través de LinkedIn, pero bueno, tú llevabas ya bastante tiempo trabajando. ¿En qué momento decides empezar a comunicar en LinkedIn o en qué momento das ese paso de decir, oye, voy a escribir en LinkedIn? Fue una historia súper curiosa porque a mí siempre, digamos que me ha picado el bicho del emprendimiento y siempre quería tener algo propio y hacer algo. ¿Qué pasa? Que los referentes que yo tenía, por lo menos en España, es, bueno, móntate una startup, que tu startup además sea un unicornio, levanta millones, ten un montón de empleados, crece a X velocidad. Y principalmente a mí eso me parecía muy estresante y no era lo que yo quería, pero quería tener algo mío y no sabía cuál era la mejor forma de hacerlo. Un día, a finales de 2021, se murió mi perro y yo con mi perro había trabajado durante toda la pandemia, trabajando en remoto, estuvimos los dos y cuando eso pasó, me dieron ganas de subirlo a LinkedIn, pero como un homenaje y simplemente subirlo para mí. ¿Qué pasó con esa publicación que se volvió súper viral? LinkedIn me dio el pésame, 6 millones de personas vieron la publicación y a mí eso me pareció una locura. O sea, yo no entendía qué había pasado, yo pensaba que LinkedIn era solo para buscar trabajo y se me quedó la semillita de que definitivamente ahí había una audiencia y una oportunidad. Y luego, como 6 meses después, en YouTube, un día viendo vídeos justamente de emprendimiento, me crucé con un vídeo de Justin Welsh donde explicaba que podías potenciar tu marca personal en LinkedIn y podías construir un negocio siendo solopreneur, siendo solo tú mismo y empezar a crecer una audiencia. Yo creo que si yo hubiera visto solo el vídeo quizás no me hubiese convencido, pero como a mí me había pasado lo de esa publicación, pues dije, vale, todo eso tiene mucho sentido y por qué no intentarlo. Entonces empecé a formarme en LinkedIn, hice el curso de Justin Welsh, empecé a seguir gente que también estaba creando contenido y ahí digamos que ya me animé y eso fue como en agosto de 2022. Qué fuerte, o sea, en realidad, bueno, estamos grabando esto en julio, o sea, menos de un año cuando se publique esto, en realidad un año, o sea, no es tanto tiempo en el que empiezas a ver resultados, ¿no? Totalmente. Yo creo que a día de hoy LinkedIn sigue siendo un océano azul. Hay mucha gente que dice que ahora hay muchísimos creadores de contenido, que ya ha pasado el tren, digamos, que ya ha pasado la oportunidad y yo no lo creo. Si estás dentro de la burbuja de LinkedIn, sí que te puede parecer que ya todo el mundo está creando contenido, pero la realidad es que son muy pocas personas las que están creando contenido y no solo creando contenido, sino haciéndolo de manera constante, que es al final lo más importante.
Total, y es más complicado también, porque es lo duro. Empezar es muy fácil, pero luego lo difícil es estar todos los días, ver que de repente una publicación a lo mejor no funciona como esperas y seguir. O sea, creo que ese es el gran reto que tienen los creadores en general, ya sea en LinkedIn o en cualquier red social, que a lo mejor un día estás aquí, pero otro día puedes estar aquí, ¿no? No Siempre al sé. empezar, yo creo que por lo menos, y depende con qué nivel partas y lo que hayas investigado previamente, pero en general creo que siempre va a haber unos 90 días que se trata de resistir y sobrevivir. Porque hablarle a un estadio vacío o a una habitación vacía tú solo todos los días requiere al final de mucho empeño y mucha constancia, pero cuando esos 90 días en general pasan, luego ya empiezas a tener más relevancia dentro de tu nicho, hay más gente que te empieza a seguir, empieza a tener también más engagement y eso, obviamente, cuando los números empiezan a estar ahí, se hace mucho más fácil y mucho más llevadero continuar. Pero el principio yo creo que es de lo más duro y diría que la mayor parte de la gente abandona en ese periodo de tiempo. Ujú. Y a ti, cuentas que te pasó lo de tu perro y luego de repente ya dijiste, vale, o sea, hiciste los cursos y tal, y luego ya dijiste, venga, pues voy a ser constante. ¿O cómo fue ahí tu estrategia? ¿O qué estabas buscando realmente cuando decidiste empezar en LinkedIn? Digamos que hasta que yo empecé a publicar desde esa primera publicación que se hizo viral, pasó un tiempo, pasaron como 6 o 7 meses. Cuando yo empecé, dije, bueno, voy a tratar de publicar 3 veces a la semana, creo que es lo que yo ahora mismo puedo mantener. Y empecé por hacer eso 2 o 3 veces más o menos. Y luego ya vi que realmente si quería tener más relevancia, me tocaba quizás pasar a publicar 4 veces y así fue. Publiqué luego 4, luego 5 y siempre lo que pensé es qué es lo que yo puedo mantener. O sea, nunca pensé en qué es lo mejor para el algoritmo, qué es lo mejor para LinkedIn o qué. No, simplemente pensé qué es lo que yo voy a poder mantener en el largo plazo, que en ese momento eran 2 o 3 publicaciones a la semana y publicar por las mañanas. Y empecé pensando en eso, qué es lo que puedo mantener. Ujú. Claro que hay muchas veces que queremos estar como a merced del algoritmo, de vale, pues es que si consigo estos 5 checks es cuando voy a crecer, ¿no? Y no pensamos tanto en nuestra capacidad de creación, que yo creo que eso también es un problema, que si solo estamos pensando en lo que quiere la red social y no lo que nosotros podemos aportar o lo que nosotros podemos dar, pues es mucho más complicado mantenerse en el tiempo. Yo creo que todo lo que se hace hay que hacerlo de menos a más. Y es el principal error de no solo los creadores de contenido, sino también de muchos emprendedores. Empiezas con la motivación altísima, hay gente que se hace una página web, paga 2.000 euros para que le hagan esa página web, empiezan publicando no solo todos los días, sino además en diferentes redes sociales. ¿Y qué pasa? Que muy rápidamente no ves los resultados porque al principio es difícil ver esos resultados, te quemas y abandonas. Sin embargo, si lo haces al revés y empiezas de menos a más, pensando también, bueno, qué cosas le está interesando a la audiencia, qué temas parecen que suscitan más interés y te enfocas en esos, te va a ir mucho mejor y es mucho más probable que lo logres también mantener. Ujú. Sí, también yo creo que lo que has dicho, o sea, de ir un poco viendo el feedback, ¿no? O sea, al final yo creo que cuando empiezas sí que es interesante como probar muchos tipos de contenido, ¿no? O sea, bueno, tipos de contenido, bueno, sí, formatos, temas, copies, o sea, como poder testear. Y yo también siempre pienso que cuando tienes una marca personal o un negocio y eres muy pequeño, puedes arriesgar mucho más que cuando ya de repente eres súper, súper grande, imagínate un HubSpot, y de repente haces una cosa súper loca. Pues puede que la repercusión negativa sea mayor que si de repente eres súper pequeño y haces una cosa muy loca. Totalmente. Y a mucha gente aún así le da miedo iterar, le da miedo probar diferentes ideas y creo que es un gran error porque al final lo que puedes perder es muy pequeño y el potencial de ganar es supremamente grande. En mi caso, por ejemplo, yo empecé publicando sobre liderazgo y desarrollo personal y empecé publicando, de hecho, muchas historias de liderazgo que yo había vivido en HubSpot o en otras empresas y me di cuenta que para mi audiencia, por la audiencia que yo estaba teniendo, el tema del liderazgo no les interesaba tanto y les interesaba muchísimo más el tema del desarrollo personal. Entonces, decidí tomar ese feedback, enfocarme todavía más en desarrollo personal y dentro de desarrollo personal vi que había mucho interés en marca personal y mucho interés en diversificar ingresos o en negocios online. Entonces me enfoqué en eso que además a mí también igualmente me gustaba mucho. Uh-huh. ¿Y cómo vas viendo ese feedback tú?
A través de las publicaciones. Yo veía el engagement, le hacía mucho análisis a los comentarios, a los likes, a las cosas que se compartían. También incluso en mi newsletter, y lo sigo teniendo a día de hoy, cuando la gente accede, les pido que me compartan temas y rara vez me pedían cosas de liderazgo. Me pedían muchas más cosas como, por ejemplo, cómo afrontar creencias limitantes o cómo terminar con el autosabotaje o cómo crecer una audiencia en LinkedIn y cosas así. Era lo más común. Entonces, todo eso yo también me lo iba anotando. Te lo ibas anotando y llegó un punto que dijiste, de aquí puedo empezar a monetizar, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese proceso de, vale, tengo una audiencia, publico cosas en LinkedIn, a cómo voy a monetizar esto? Yo creo que yo cometí un error y entonces lo voy a compartir para que ojalá no lo cometan más personas. Lo más normal y en lo que todos pensamos cuando empezamos a monetizar una audiencia, siendo LinkedIn la plataforma que estás usando, usualmente suele ser hacer un curso online. ¿Por qué? Porque tú te inspiras de los referentes de los cuales has aprendido que ya tienen unas audiencias inmensas y todos tienen un curso online con el que son escalables y están ganando dinero mientras duermen. Y entonces tú lo que haces es decir, hostia, voy a sacar mi curso, le va a ir genial, el primer día va a tener un montón de ventas, y yo cometí ingenua ese error. Yo me gustaba mucho ayudarle a la gente a identificar su propósito de vida y ayudarlos con temas de autoconocimiento. Y es algo que en mis equipos yo hacía mucho, de ayudarle a la gente a identificar realmente qué trabajos querían tener y a dónde querían llegar. Entonces tuve esa idea, hice un curso que se llama Este curso no te va a cambiar la vida, y claro, yo no tenía una audiencia, entonces cuando empecé a vender ese curso, el inicio fue supremamente difícil porque pues me estaba llegando una venta a la semana. Entonces ahí me di cuenta que realmente el infoproducto de curso online es mucho mejor sacarlo más adelante. Para mí la progresión ideal es primero hacer consultorías 1-a-1. Después, cuando ya tienes validado los dolores de la gente y las cosas por las cuales estarían dispuestos a pagar, pasarte a bootcamps, que es un poco más escalable, donde le puedes resolver ese problema a varias personas al mismo tiempo y además empiezas a crear comunidad. Después de eso, yo sí pasaría ahí en ese momento al infoproducto por el tema también de la escalabilidad, y luego ya al siguiente nivel está hacer, por ejemplo, eventos presenciales masivos o eventos con un grupo reducido de personas, pero presencial, cuando ya tienes una comunidad mucho más establecida. Eso para mí es el camino natural y el más fácil y el con el que más resultados puedes ver. Si empiezas como empecé yo por lanzar el curso online, ¿qué pasa? Que es muy frustrante ver que no tienes resultados y puedes pensar que eso no va a funcionar. Yo, en vez de pensar que no iba a funcionar, dije, bueno, creo que quizás fui demasiado ambiciosa. Me puse también a hacer consultorías 1-a-1 y a ver más problemas que tenía mi audiencia, y luego pasé a los bootcamps. Y no descarto en el futuro tener otro curso online, pero sobre otra temática que ya tengo mucho más validada. Cuando dices bootcamp, yo lo conozco, pero bueno, por alguien que no lo conozca, ¿cómo funciona ese tipo de cursos? Usualmente son talleres donde les enseñas un contenido de manera intensiva. En mi caso, por ejemplo, es en 3 semanas aprenden a crecer una audiencia en LinkedIn y a construir un negocio a través de LinkedIn. Entonces es una temática específica de una manera intensiva para un grupo reducido de gente. Vale, o sea, curso de cohortes, por así decirlo, ¿no? Sí, exacto. Y la gente puede hablar entre ellos y pueden como comentar sus historias y todo, ¿no? Yo creo, de hecho, que esa es la principal ventaja, que se crea una comunidad que, por ejemplo, con un curso online, cada uno lo está haciendo por su cuenta y a su ritmo y no se crea tanto ese sentido de pertenencia. Y lo que también me he dado cuenta con los bootcamps es que también puedes hacer networking y conocer a otras personas que quizás nunca hubieras podido conocer. Y las personas también, al final, cada uno tiene un tipo de preguntas y tiene diferentes intereses, y todos terminan aprendiendo muchísimo más por simplemente estar unidos en esa experiencia de aprendizaje. Mola. Y has mencionado, o sea, me parece muy valiente la gente que dice las cosas que no le han salido bien, porque realmente a todos nos salen cosas mal, pero no todo el mundo se atreve a decir esto me ha salido mal. ¿Cómo gestionaste tú esa parte como negativa de, vale, esto no está funcionando, ¿qué puedo hacer? O sea, ese momento en el que las cosas no salían como tú querías, ¿cómo lo gestionaste para luego salir adelante? Qué buena pregunta, Olga. A ver, yo el curso lo hice con muchísima ilusión y además yo creo que, y lo sigo creyendo a día de hoy,
es un curso que según en qué momento tú estés de tu vida te puede ayudar muchísimo. Y de hecho, aunque no lo hayan hecho tantísimas personas como yo pensaba que lo iban a hacer, a las personas que sí que lo hicieron les generó un impacto grandísimo. Y entonces ahí yo me di cuenta que quizás no era tanto la idea en sí del curso, sino más bien la ejecución, que eso planteado de otra manera podría haber funcionado mucho mejor. Yo creo que hay que ser muy crítico y muy analítico con las cosas que hacemos y también al final tomar todo como experiencias de aprendizaje. Yo si no hubiese hecho ese curso, quizás ahora no sería tan buena haciendo los bootcamps o no sería tan buena haciendo promociones, porque para el curso al final que tuve que hacer muchas promociones para entender, bueno, cómo puedo convencer a la gente. Un momento, Si cuando dices empiezas, promociones, ¿dices ads o dices mucha visibilidad? mucha visibilidad, tratar de convencerlos a través de la newsletter. También cuando lo saqué venía muy pronto Black Friday, entonces también hice promociones de Black Friday. Y al final me enfoqué mucho como en esa parte de la psicología humana y de entender, por ejemplo, ofertas con urgencia y cosas así. Y son cosas que luego me terminaron ayudando para otras cosas. Yo creo que si siempre tienes la mentalidad abierta de verlo como un aprendizaje en vez de un fracaso, al final lo vas a poder aprovechar para otras cosas. Total, o sea, yo creo que hay que tener esa mentalidad que aunque cueste, al final es la única manera de seguir creciendo y seguir adelante. Y Incluso, Olga, por eso a día de hoy también puedo contar eso como un aprendizaje y recomendarle a la gente cuál es el camino que yo tomaría ahora. Creo que si yo no hubiese tenido ese fracaso, quizás sí podría haberle recomendado a la gente que empezaran sacando un curso online y entonces haber dado malos consejos, porque yo lo he vivido, ahora sé qué tipo de consejos puedo dar en relación a eso. Total. Me parece muy interesante también que has mencionado varias veces que tienes una newsletter, o sea que realmente tú creas contenido en LinkedIn, pero luego en la newsletter entiendo que haces todo el proceso de venta. ¿Por qué decidiste crear esa newsletter y no hacerlo todo a través de LinkedIn? Cuando yo empecé en LinkedIn, al mismo tiempo decidí ya abrir y empezar con la newsletter. Y era una newsletter ridícula en el sentido que al principio había 25 personas. Y yo, aunque hubiera 25 personas, tenía al principio el compromiso de todos los meses mandar una newsletter, luego terminó siendo semanal y a día de hoy a veces es semanal y a veces son dos por semana. Pero a mí siempre me quedó claro que lo que tú tienes en LinkedIn es alquilado. O sea, el día de mañana me pueden cerrar la cuenta y ahí se termina todo. Los algoritmos también cambian mucho y yo también creo que dentro de las newsletters se genera otro tipo de relación. Yo por lo menos en mi newsletter comparto cosas todavía más educativas y muchas veces le permito a la gente que me digan sobre qué temas quieren que yo escriba o les hago preguntas y ellos me cuentan situaciones de sus vidas y creo que al final se genera un vínculo mucho más profundo porque al final digamos que me estoy metiendo en el inbox de esas personas que en LinkedIn. LinkedIn me da muchísima más visibilidad, pero creo que la relación se profundiza mucho más a través de la newsletter. Y lo que preguntabas sobre las ventas, a día de hoy hay muchísimas ventas de todos modos que me entran a través de LinkedIn sin pasar por la newsletter, pero es verdad que de los mejores alumnos que he tenido es porque primero estaban suscritos a la newsletter y también te das cuenta que terminan conociéndote muchísimo solo por las cosas que tú compartes y cuando empiezas a trabajar con ellos ya saben un montón de cosas sobre ti y eso facilita muchísimo la relación. Ya, total. O sea, a mí me pasa eso en la newsletter porque cuento tantas cosas. Al final, para mí, lo personal y lo profesional está súper ligado porque no concibo mi vida personal sin la profesional y al revés. Entonces hay veces que digo, buah, es que hay gente que sabe cosas de mí que a lo mejor ni mi familia, si no hablo tanto con ellos o no leo mi newsletter, saben. Entonces es verdad que se genera una relación como muy cercana con las personas y también creo que hay gente que, mucha gente, lo habrás visto, que te responde y ya tienes como fichada a esa persona que te habla, pero luego a lo mejor hay gente que te lee mucho, pero no te dice nada, ¿sabes? O sea, como que el hecho de que haya gente que no te conteste también no quiere decir que no haya una relación, ¿no? Es muy curioso porque hace poco hice una newsletter más personal donde conté un viaje que hice a Costa Rica y le invité a la gente que me contestara contándome qué han aprendido de sus viajes y qué planes tienen de viajes próximamente, ya que se aproximaba el verano. Y yo creo que me abrí un poco más en lo personal y me contestó muchísima gente, correos larguísimos diciéndome que
mis newsletters habían cambiado la vida, que estaban súper agradecidos de que yo compartiera pues de manera desinteresada todos los días, que por favor no parara de hacerlo, y a mí realmente me dio un vuelco el corazón. O sea, es algo que tú quizás no te das cuenta, pero cuando ya muchas personas te lo empiezan a decir, ves ese impacto, y yo creo que eso es de lo más bonito que se puede tener. Ya, ahí es como cuando ves los frutos también de, vale, lo que estoy haciendo merece la pena, o sea, tiene un sentido. Totalmente, y yo todo eso lo tengo guardado en una carpeta y de vez en cuando las cosas se complican me lo releo porque siempre da mucho ánimo y mucho impulso. Ay, o sea, en una carpeta digital, ¿no? Sí. Ah, qué guay, me gusta la idea, creo que te voy a copiar. Y bueno, otra cosa que a mí me gusta mucho que tú haces y intento traer a la gente, o sea, la gente que traigo al podcast es así, es gente que hace y ejecuta, no que solo cuenta lo que hace. Al final tú estás creando contenido a diario y justo quería preguntarte por eso, ¿cómo gestionas toda esa parte de crear tantísimo contenido, ser constante y que las cosas salgan? Yo aprendí mucho de productividad de James Clear, que creo que todo el mundo lo conoce, y él tiene una frase que se me quedó grabada a fuego, y es que no te elevarás al nivel de tus metas, sino que caerás al nivel de tus sistemas. Y eso, cuando lo leí, creo que me cambió por completo la visión de cómo son las cosas, y empecé a intentar ser mucho más sistemática con las cosas que hacía. Sobre todo porque, claro, yo con HubSpot tengo una limitación de tiempo muy grande, y eso mucha gente lo podría percibir como una desventaja, pero al revés. Eso me ha permitido no perder tiempo, ser mucho más productiva, enfocarme en el 20% de las cosas que me traen el 80% de los resultados, e ir muy a tope con eso y no desperdiciar tiempo. En ese sentido, yo lo que hago es que normalmente creo contenido con entre 3 semanas y un mes vista. Entonces, en un fin de semana creo todo el contenido que va a salir en el siguiente mes. Tengo sistemas que me ayudan a tener ideas, sistemas que me ayudan también a crear contenido de manera rápida. Tengo también plantillas. O sea, tengo un montón de cosas cuyo único objetivo es poder hacerlo bien en el menor tiempo posible. Qué guay. O sea, no te viene la idea de repente estás, porque se ve aquí tu bici si alguien nos está viendo en vídeo, bueno, y alguna foto has compartido en LinkedIn. O sea, no te viene la idea de repente haciendo deporte, sino que tienes un sistema bajo el cual ya te van generando las ideas, o cómo haces eso. Las dos cosas. A mí sí que me vienen obviamente ideas cuando estoy caminando, cuando me estoy duchando, cuando estoy con la bici, pero esas las anoto para cuando luego me pongo en la tarea de hacer ese contenido, que sea mucho más fácil y no sea enfrentar ese folio en blanco. Si después de usar esas ideas todavía me faltan ideas, pues por ejemplo también tengo el marcapáginas de LinkedIn con todos los posts que me he guardado, que me han permitido reflexionar. También tengo yo algunos temas anotados sobre los cuales me gustaría hablar. También tengo formatos de post que simplemente pues tengo la plantilla y es solo rellenarlo. Entonces diría que es una combinación de las dos cosas. Qué guay. ¿Y todo eso en qué herramienta lo haces? Lo hago en Notion y también utilizo HubSpot para programar todas las publicaciones. Entonces, a veces directamente, cuando ya tengo la idea muy clara, lo escribo directamente en HubSpot y se queda publicado. Si tengo que desarrollar más la idea o es un tema que aún no tengo tan claro, sí que lo hago en Notion. O sea, escribes ahí el borrador y luego ya lo pasas. Y Exacto. luego, ¿a través de HubSpot también puedes ver los resultados o lo ves a través de LinkedIn? Yo los resultados también los puedes ver a través de HubSpot. A veces los veo en HubSpot, a veces los veo en LinkedIn. Al final te proporcionan la misma información. Vale, no, por anotar herramientas. Yo la verdad es que me programo casi todo en LinkedIn y luego los resultados los veo ahí también, pero el calendario en sí lo tengo en Notion para Sí. organizarme. Yo creo que la herramienta de analítica de LinkedIn ha mejorado muchísimo en los últimos meses, porque está claro que al final les interesa que los creadores sepan qué cosas están funcionando y qué cosas no. Y es, creo que una de las herramientas que más han mejorado, por lo menos de lo que yo he visto. Y otra pregunta, María. Estás en LinkedIn a full, tienes una newsletter y tienes muy validado que esto funciona. ¿Por qué no te has ido a otras redes tipo Twitter, TikTok, Instagram o la que se te ocurra a probar el mismo contenido allí? A ver, yo si pudiera y si tuviera más tiempo, o sea, quizás si no trabajara para una empresa, sí que lo haría, porque creo que al final las redes sociales son una oportunidad que tenemos a día de hoy, que quizás, bueno, obviamente la gente antes no la tenía, pero quizás, quién sabe, en el futuro no la tengamos, y yo creo que si hay una oportunidad hay que aprovecharla y hay que explotarla. Y creo que la visibilidad que se consigue a través de las redes sociales
es increíble. Y además, sí, quizás LinkedIn y Twitter es contenido escrito y TikTok e Instagram es más contenido en vídeo, pero al final sí que hay un componente en las redes sociales que es global en el sentido que hay temas, por ejemplo, las cosas que llaman a las emociones o llaman a la opinión o llaman al debate, se vuelven populares en cualquier red social. Entonces, una vez que tú ya has entendido eso por haber trabajado en una red social, creo que lo puedes aplicar muy fácilmente a las demás. Pero en mi caso a día de hoy es una cuestión puramente por tiempo y si tuviera más tiempo me encantaría, por ejemplo, irme a TikTok. Ya, yo si fuese tú también me iría a TikTok, porque Twitter ahora mismo está un poco de capa caída. De hecho, cuando se publique este podcast no sé qué será de Twitter, y Instagram le vas a tener que meter muchísimo más, o sea que TikTok. Pero, por ejemplo, otro tema, formato, tú sobre todo trabajas texto y foto, ¿no? O sea, en vídeo no te he visto tanto, ¿te lo planteas aunque sea en LinkedIn? Trabajo texto y foto, vídeo en LinkedIn, yo creo que para el esfuerzo que requiere, porque siempre va a requerir un poco más de esfuerzo, LinkedIn todavía no lo está potenciando tanto. Si en un futuro sí veo que son posts que tienen más engagement y más visualizaciones, me animaría a hacerlo. Pero mientras que ese no sea el caso, si a mí me funcionan bien los posts con imagen o los posts con carruseles o así, me voy a mantener en eso. Uh-huh. Y otra pregunta, curiosidad que me está surgiendo. ¿Todas las creatividades con qué herramienta las haces? O sea, Canva, cuando publicas todo Canva. y soy fan número 1 de Canva. A ver, creo también que tienes que tener cierto sentido del gusto o cierto sentido del diseño, pero Sí. es una herramienta muy fácil de usar y yo uso la versión gratuita además, entonces creo que tiene muchísimo potencial y muchísimas cosas solo con la versión gratuita. Uh-huh. Vale, o sea, Figma no te complicas la vida, ¿no? No me complico la vida, solo utilizo Canva. Además, ahora tienen plantillas para carruseles, plantillas para posts en LinkedIn, o sea, tienen ya todos los tamaños de formato y lo hace súper sencillo. Qué guay. Pues nada, nos lo estás poniendo en bandeja para ponernos a tope a crear cosas. Y María, bueno, la verdad es que has dicho, como diría un buen madrileño que echo de menos, mazo de cosas interesantes. Así que no sé qué consejo le darías a una persona, que estoy segura de que hay millones de personas que tienen como ese miedo a ponerse a escribir y a de repente exponerse un poco o empezar a contar algo en esta red. Yo he hablado con muchísima gente que quiere empezar en LinkedIn porque se me acercan amigos, personas en la oficina y gente que no conozco de nada en LinkedIn. Y muchas personas parten de un estado en el que yo también estuve, que es el estado inicial de frustración. Hay algo en tu vida con lo cual estás insatisfecho, puede ser que sientes que tu trabajo no te llena, puede ser que sientes que quieres tener un impacto mayor en las personas y todo parte de ese estado de frustración. Si tú sientes que tienes eso, lo peor que puedes hacer es no tomar acción y no tomar medidas para cambiarlo. O sea, yo creo que estar frustrado está bien y es súper válido. Lo que está mal es no hacer nada por cambiar tu situación. Entonces, si utilizas esa energía que se genera cuando hay frustración, que usualmente suele ser bastante elevada, o sea, tú cuando estás frustrado te duele en el corazón y en el alma, si utilizas eso y lo canalizas hacia empezar a crear y empezar a generar un cambio, seguro que te va a ir bien porque es una energía muy fuerte. Entonces, yo lo primero que recomiendo es, si definitivamente te sientes así, empieza a hacer cosas para salir de esa situación y para, sobre todo, usarlo a tu favor. Uh-huh. Total, siempre con energía, ya sea positiva o negativa, salen cosas más, yo creo que mejores o que calan más en la gente. O sea, que hay que aprovecharlo. A mí hay algo que detesto y es toda la gente que se queja de su trabajo, se queja de su situación, pone excusas y no se pone manos a la obra, porque al final, bueno, quejarte está muy bien, pero aquí se trata de ver qué cosas puedes hacer para salir adelante y para terminar una situación mejor de la situación en la que partiste. Uh-huh. Súper interesante. Y bueno, ya para terminar, quería preguntarte, ¿qué personas o contenido, libros, podcast, un poco lo que quieras, te inspiran en tu día a día para ser creadora y bueno, y tener esa actitud que la verdad que es súper admirable? Pues mira, ahora mismo tengo una recomendación brutal porque hay una aplicación que se llama Headway, no me patrocinan, pero me salió un anuncio en Instagram, cliqué y me pareció brutal, que comparten resúmenes de libros y comparten resúmenes de libros de no ficción, o sea, comparten resúmenes de libros de mentalidad, de libros de desarrollo personal, productividad.
Y es muy guay porque te dan un resumen de 10 minutos o 12 minutos en audio y además te comparten también contenido infográfico de resúmenes de esos libros. Eso me ha parecido genial porque yo de disfruto muchísimo más leer una novela que tenga ahí la buena dosis de Historia. cotilleo y de cosas Sí. así, en vez de leer un libro de desarrollo. Pero ¿qué pasa? Que los libros de autodesarrollo al final te aportan mucho más en lo personal. Entonces, ahora estoy utilizando esa aplicación y se me han ocurrido un montón de ideas de leer esos resúmenes de libros. Headway. O sea, todo encima por un anuncio de Instagram. Por un anuncio de Instagram, o sea, yo llevaba tiempo diciendo, bueno, a ver, puedo escuchar audiolibros quizás en velocidad 1.7 mientras salgo con la bici, pero no lo disfrutaba, no me concentraba y me salió el anuncio, lo probé y me pareció una opción súper, súper buena. No Y lo conocía. definitivamente, Olga, algo que ayuda muchísimo también es consumir mucho contenido y ojalá consumir contenido bueno. Ahora mismo hay, por ejemplo, en LinkedIn, obviamente creadores de contenido en Estados Unidos que están súper avanzados, pero yo incluso he aprendido también mucho de creadores franceses. Yo hablo francés y pese a que es un país que quizás podría ser, por ejemplo, más similar a España, siento que están mucho más avanzados y eso también me ha permitido aprender un montón. O sea, abrir un poco de fronteras. Vale, y otra pregunta que te quiero hacer, porque siempre me gusta preguntarlo y más gente joven, ¿cómo gestionas el hecho de consumir contenido y que no te acabes petada la cabeza de estar como todo el rato con pantallas, teléfono, etcétera? Uy, es difícil y hay que saber poner límites. Por ejemplo, yo me di cuenta que si yo consumía contenido, aunque fuese leer los propios comentarios de mis posts muy temprano por la mañana, eso tenía un impacto o muy bueno o muy malo en el resto del día. Yo en ese momento no sabía muy bien por qué. Luego estuve leyendo investigaciones y al parecer como que la plasticidad neuronal por la mañana cuando te acabas de despertar, las cosas que vives en esos momentos te van a afectar mucho más por el resto del día, es como la explicación científica. Y ahí dije, vale, esto no era solamente una sospecha mía, porque literal sí alguien me había puesto un comentario muy malo, me afectaba por el resto del día y viceversa. Entonces decidí, bueno, como no puedo controlar lo que vaya a pasar, prefiero empezar el día tomándome mi café, leyendo resúmenes de libros o incluso escribiendo agradecimientos y yéndome con la bici. Y ya luego que, digamos, empiece el día real. Entonces, para mí el principio del día es sagrado y es súper importante. Y también me he dado cuenta que con el tiempo he terminado estando mucho más en LinkedIn y eso ha desplazado todas las demás redes sociales. Por ejemplo, yo decidí no descargarme TikTok porque me dijeron que era muy adictivo, entonces dije, no me lo voy a descargar y paso directamente. Y ahora en Instagram es que ya casi ni entro. Entro alguna vez, pues no sé, si algún amigo ha subido algo, entro, pero ya he dejado de usarlo. Vale, súper, súper interesante. Lo de la mañana sin tecnología, la verdad que me ha gustado, debería aplicármelo más. Pero también al vivir, no sé si a ti te pasa que al vivir como al otro lado, o sea, como que vivimos por detrás, porque estamos como por 6, 7 horas de diferencia con España, como que cuando me levanto por la mañana, ya allí la vida ya ha empezado y lleva tanto tiempo que es como necesito como conectarme antes, ¿sabes? O sea, que si fuese al revés sería más sencillo que si de repente allí ya llevan mediodía. Olga, yo creo que al final eso es ansiedad y eso también hace que duermas peor. O sea, yo creo que nos despertamos y ya pensamos en, ostras, me voy a meter en las redes sociales para ver qué ha pasado con mis amigos, para ver qué ha pasado con esto. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que cuando estoy vendiendo los bootcamps, me quiero meter siempre a las notificaciones del correo para ver si ha habido ventas y al final me di cuenta como, mira, esto es absurdo, lo mejor es que yo en mi cerebro entienda que por la mañana no lo voy a mirar, entonces independientemente si me despierto a las 6, a las 7 o a las 8, va a haber igual una hora donde me he puesto el límite de no mirar el teléfono y los niveles de ansiedad se reducen mucho. O sea, yo creo que hay una especie de ansiedad por como ese fear of missing out y eso es lo peor que te puede pasar. Ya, lo sé, lo sé. Pero sobre todo cuando envío newsletter y tal es cuando entro ahí un poco más en colapso. Pero bueno, oye María, pues ha sido un placer, o sea, me ha encantado charlar contigo, creo que has aportado un montón y creo que a la gente le va a inspirar mucho y espero que si alguien de aquí hace un post de LinkedIn inspirado en esta conversación, pues la verdad es que seríamos muy felices y espero que haya aportado. Por si alguien ya has mencionado, pero bueno, ¿dónde te pueden encontrar si alguien se quiere poner en contacto contigo o seguirte? A través de LinkedIn es donde siempre me van a encontrar.
¿Y la news, tienes alguna web o directamente lo pones en tu perfil? La newsletter está en mi página web, que es mariabegue.me, pero también en mi LinkedIn hay enlace directo a la newsletter. Vale, si no pondré el enlace en la descripción. Genial. Oye, pues super podcast, María, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, Olga. Nos vemos pronto. Un abrazo. Vale.